Estamos hablando de un libro que me impactó mucho, realmente, Secretos Argentinos, y que tiene a dos autores brillantes, la verdad, Miriam Lewin y Marcelo Camaño, y que habla, bueno, de, por ejemplo, el hijo de Carlos Menem, o de Wanda Tadei, o de Costecchi Santillán, asesinados brutalmente dentro de un gobierno dualdista. Nora Dalmazo, ¿no? que uno puede pensar otras cosas a partir de este texto, distintas a lo mejor a la que veníamos leyendo. Miriam, Marcelo, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Nació en un programa de radio el libro o ustedes llevaron la idea y a partir de ahí Radio Nacional, creo? Sí, en realidad nosotros nos conocimos hace algunos años y teníamos muchas ganas de hacer algo juntos. Marcelo como guionista, yo como periodista de investigación, y se nos ocurrió finalmente, tras algunas frustraciones, porque él trabajaba en Telefe en ese momento, yo en Canal 13, llevar este proyecto de un radioteatro sobre hechos periodísticos a Radio Nacional. Empezó el año pasado con gran éxito, bastante aceptación y buena crítica, y recorrimos decenas de casos de nuestra historia reciente. Cuando llegó la idea del libro, seleccionamos 10 de los casos que creo que hacen una radiografía de lo que es la Argentina, ¿no? De lo que es la impunidad en la Argentina. Marcelo, Wanda Tadei no se daba cuenta que, porque de acuerdo al relato de ustedes, era cantado que le podía ocurrir lo que le ocurrió lamentablemente. Mirá, nosotros mientras hacíamos el libro para el radioteatro nos encontramos con esta claridad de que ella preveía algunas cosas y básicamente su familia, ¿no? Que esa es un poco la tranquilidad que les queda a los seres queridos cuando avisan, preanuncian y la víctima no puede hacerse cargo, no puede verlo. Estamos hablando de la muchacha que a los 28 años murió quemada. No sé si hay una condena firme. ¿Hay una condena firme? No, todavía no. Todavía no. Entonces, supuestamente quemada por su marido, que es el baterista de Callejeros. Digo, supuestamente, porque si no hay una condena firme, no puedo decir que sea el asesino. ¿no? Sí, lo terrible, Osvaldo, es que Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, está condenado por el episodio en el que murió su propia madre. Cromañón. O sea, él perdió a su madre allí. Su madre murió no quemada, pero producto de ese incendio, de la media sombra, de ese lugar, de ese local. Evidentemente quedó muy mal psicológicamente, reanuda una pareja adolescente con Wanda, y allí empieza a manifestarse toda su violencia, ¿no? Probablemente, supongo, yo no soy profesional de la psicología, pero probablemente agravada por lo que le había sucedido recientemente. Sí, da esa impresión, un texto realmente que uno lo devora. El otro texto que me impresionó y volvió a traer una historia muy triste es Costecchi Santillán, ¿no? Claro, Costecchi Santillán siempre nos pega en la parte más sensible, porque eran dos militantes, porque eran dos pibes... Dos pibes tan jóvenes. Dos pibes jóvenes que querían cambiar las cosas, que estaban luchando con un objetivo muy claro, tenían hambre y estaban viviendo en la miseria y estaban tratando de cambiar este país en aquellos días del 2001. Y uno de ellos, sobre todo, que empezaba a militar recientemente, artista, que colaboraba con su arte, que quería ayudar en las manifestaciones y en las movilizaciones con el arte que hacía. Y recorrer estos episodios es, por supuesto, recorrer aquella Argentina del 2001 que todavía nos duele y que digamos, algunos personajes todavía lo sufrimos. El poder de ese momento tenía claro que quería represión, que quería que nadie tome el puente Avellaneda, ¿era, no es cierto? El puente Pueyrredón. El puente Pueyrredón tenía era un acceso que había sido tomado por los piqueteros en reiteradas oportunidades, y en las semanas previas a la muerte, al asesinato de Costecchi Santillán, desde el Poder Central, desde la Casa de Gobierno, Eduardo Duhalde, se había advertido que no iban a tolerar nuevos cortes. Porque, obviamente, era la herramienta que tenían los piqueteros para llamar la atención y para reclamar. Los piqueteros en general eran trabajadores desocupados, que huelga no podían hacer. Lo que podían hacer era
era impedir que quienes iban a llegar a su trabajo llegaran a su trabajo. Es interesante cómo narran lo que ocurrió y cómo también aparece la demonización por parte de cierto periodismo, del encapuchado, del palo, digamos, de todo aquello que sirve también para que el poder político diga hay que reprimir, hay que reprimir. Duhalde siempre fue un enamorado de la represión. Sí, completamente, completamente. Y la verdad que los medios ayudaban mucho a estigmatizar, ¿no?, al piquetero en ese momento. El piquetero fue bien visto nada más que en el cacerolazo, en el momento del corralito, ¿no?, cuando la clase media se acerca. Porque hay la clase media que siempre es tan volátil, ¿cierto? Exactamente. Ahí la clase media le tocaron un ahorro, entonces cuando toca un ahorro a clase media se cae el mundo, ¿no es cierto? Y ahí se unen a los piqueteros. Una vez que salen de la crisis, esos son feos, sucios y malos, ¿no es cierto? No, lo llamativo también es que nadie ve que detrás de estos movimientos piqueteros, aún en el 2001, había un trabajo social. Ellos tenían una fábrica de ladrillos, ellos tenían un comedor, había señoras, madres que formaban parte de ese movimiento y que se preocupaban por darle de comer al hijo de la vecina. Sí, además hay gente desesperada también. Claro, cuando vos no tenés para comer, no tenés trabajo, no tenés comida, ¿qué querés? ¿Que ser amable? Que no entiendo, ser simpático, decir qué suerte que me está pasando esto. ¿Alguna reacción tiene? Totalmente, tiene yo creo que nosotros cuando elegimos Costequi Santillán, también en paralelo con el caso de Carlitos Jr., era también otro crimen del poder, de alguna manera. Digamos, son víctimas de una misma raíz. Bueno, te cuento, lo de Carlitos Jr., por eso tengo el libro con una marquita aquí. Yo me quedé mudo. Escúcheme, por favor. Lorenzo Siri, el cuidador del campo en el que cayó el helicóptero, fue atropellado y muerto a un mes del hecho en esa misma ruta y se le atribuye a que estaba alcoholizado. Miguel Lukov, el perito de la Fuerza Aérea que declaró que no se trató de un accidente, fue asesinado a balazos en un supuesto robo en el que nada se llevaron. Su ayudante, el perito Bonachera, fue muerto en circunstancias extrañas e incluso su asesino también fue eliminado. Emilio Mancini, hermano de José Luis Mancini, autor de la segunda pericia que habla de la posibilidad de existencia de disparo, fue acribillado a balazos en otro robo sin sustracción de valores. Y Héctor Trotto, un detenido que se comunicó con Zulema Yoma para ofrecerle una cinta en la que Carlitos pedía auxilio y mencionaba que le estaban tirando, fue acribillado por la policía al salir en libertad. Bueno, demasiadas coincidencias, ¿no? Sí. Demasiadas coincidencias. Me dejó mudo el capítulo, te juro que me quedé mudo. Todo indica un crimen mafioso, absolutamente. A nosotros todo el tiempo nos interesan también estos temas porque en nuestro programa repasar estos episodios argentinos habla mucho también de lo que somos y de cómo nos defendimos en algún momento y cómo nos atacamos en algún momento. Hablando de este tipo de cuestiones, es interesante ver lo que pasó en el caso de Monti. Ezequiel de Monti fue arrojado al riachuelo, obligado a saltar al riachuelo por una comisión policial de la Policía Federal, encabezada por un capito, un joven oficial prepotente que ahora está condenado a prisión perpetua. Pero ¿qué pasó después de la condena? Los otros dos chicos que estaban con él, uno apareció muerto en un auto en Ciudad Oculta, donde vivía, con un tiro en la boca. Señal mafiosa. Y otro de los chicos fue acusado de un robo, ¿no? Estos son los chicos que sirvieron para que fueran condenados los policías. Fue acusado de un robo. Pudo salir en libertad gracias a que lo asistió un muy buen abogado, obviamente que lo hizo ad honorem, ¿no? Lo defendió ad honorem, y poco después lo acusan de haber intentado robar a un bombero de la Policía Federal y lo hieren en el intento de robo. ¿A dónde es esta herida, este balazo que recibe también en la boca? Salva su vida de casualidad. Entonces, como vos decís, son demasiadas casualidades para creer en una casualidad real, ¿no? Sí, no. Más bien parece una venganza o un intento de silenciar a quienes pueden acusar. Ahora, en el caso de Menem Jr., es el propio padre el que silencia el caso. Esto es terrible. Digo, más allá de que yo nunca simpaticé con el menemismo, es terrible que sea el propio padre el que en lugar de impulsar la investigación dice
no, fue un accidente, fue un accidente. Eso es increíble. Bueno, pero precisamente como es terrible, es necesario que permanentemente recordemos este tipo de cosas. Y además hay que decir que Zulema Yoma fue tratada de loca por los medios. Claro, y es una madre. Y es una madre desesperada Eso, que estaba convencida claro, de que su hijo no había sido un piloto imprudente, que no había falta de pericia y que en realidad habían baleado el helicóptero. Bueno, eso es lo que tiene una madre, ¿no? Nosotros tenemos las madres de Plaza de Mayo, las abuelas. En ese punto es genial este país en eso, ¿no? Como una madre es una madre y no le vas a meter el perro tan fácilmente cuando se trata de un hijo, ¿no? Todavía sigue peleando. Y sigue peleando y siempre dicen que está loca, siempre. Yo he tenido compañeros periodistas, colegas que han dicho... Es real, sí. Está loca, está totalmente loca. Quizás esté loca por otros temas, pero quizás no por este, que seguro que no por este, puede estar por otros. ¿Por qué Nora Dalmazo? Eso me sorprendió. Me fascinó volver a leer el tema porque me impactó, pero es muy distinto a otros temas como el estudiante. Porque nuevamente el poder está inmiscuido en este asesinato, digamos. Estamos hablando de una ciudad como Río Cuarto, del imperio de la soja, de una zona con muchísimos secretos, donde los secretos de Sábana son un rumor y un chiste más, digamos, pero que esconden entramados que tienen que ver con el poder político y con lo que no se quiere contar. Y Nora sabía evidentemente algunas cosas que fueron silenciadas. Bueno, ustedes dan a entender que creo que lo dicen, que el marido era testaferro de alguien. Claro. Sí. Lo decimos nosotros porque se nos ocurre, digamos. Obviamente. Son dos profesionales que conozco muy bien. Lo que llama mucho la atención, Osvaldo, es que se desvía la investigación, ¿no?, hacia dos culpables improbables, por no decir imposibles. El muchacho, el albañil, creo que era y el propio hijo. Perejil, claro, el perejil, siempre hay un perejil. Que fue liberado porque hubo una movilización popular, donde la gente denunciaba que el poder se estaba limpiando y que estaba usando de chivo expiatorio a un hombre que no tenía nada que ver, un muchacho querido de un barrio humilde de Río Cuarto. Y después su propio hijo. Es decir, hay dos supuestos asesinos que muy probablemente no hayan sido los verdaderos culpables y no hay en absoluto un sospechoso vinculado al propio poder político de la provincia, ¿no? Porque allí, muy cerca de donde asesinaron a Nora Dalmazo, le estaban rindiendo un homenaje a un funcionario del área de seguridad del gobierno de La Sota. El abogado de la familia le pagó el hotel, el alojamiento a la policía que venía de Córdoba capital a investigar. Muchas desprolijidades. Y otra ¿no? cosa que me llamó la atención a mí del caso de Dalmazo, yo no estoy muy de acuerdo con las radios cuando abren tanto a los oyentes el micrófono, ¿no? Porque me parece, entonces yo me acuerdo que cuando ocurre esto, llamaban oyentes, indignados por la vida privada de Nora Dalmazo. Y bueno, se la buscó una mujer que tiene esa vida. Es decir, también suscitó todo un tema, su sexualidad, su manera, no sé, libre o como quiera llamársele, me preocupa muy poco. Pero también eso generó un rumor en la sociedad totalmente injusto y prejuicioso y machista. Eso también habla de la sociedad argentina demasiado. O sea, nosotros ese tipo de miramientos lo tenemos en casi todos los casos, incluso en los nietos recuperados, ¿no? Lo hemos visto en muchos de los casos. Digamos, cuando se justifican a los apropiadores como si hubiesen sido tipos que faltaron a la verdad con la excusa del amor. Bueno, no. Hay un caso acá que es el nieto 101. El 101. Bueno, eso está en la película de Estela Carlotto. Sí. Es Portaluppi cuando se encuentra con su hijo. Porque es el caso del hijo de Abel Madariaga. Qué impresionante ese militar, qué sé yo, esa porquería de tipo, ¿no? Sí, qué impresionante. Pero también, a nosotros nos gustaba, por ejemplo, en ese caso, rescatar el momento de la emoción. O sea, Abel tiene una chacra fuera de la ciudad, vive... Se encuentran en la chacra, según el libro. Claro, pero cuando Abel ve venir un auto y ve bajar del auto a Estela, de Carlotto, entendió todo lo que pasaba.
O sea, puede Estela ser. venía a decirle, tenemos una novedad que tiene que ver con vos. Y eso es de un nivel de emoción. Además, Estela es maravillosa. Pero, es por una supuesto, de las mujeres que yo más sensibilidad. admiro Pero de la Argentina. es un nivel de emoción donde este tipo, Abel, que es un luchador, que acompaña a abuelas de hace tantos años, que trabaja con ellas, entendió en un gesto lo que le venía a decir. Y eso es lo que nosotros también tratamos de rescatar. No solamente lo que está oculto, sino cuando la emoción está presente en las historias y tracciona, y moviliza y cuenta. Tiene que haber otro, ¿no? El 2, ¿cuándo sale el 2? Ah, bueno. Tenemos para un 2, un 3, un 4, pero un porque 2, tenemos muchas. ya, por favor, Secretos Argentinos, excelente. Gracias, Miriam Lewin, como siempre. Gracias, Marcelo Gracias. Camaño. A vos. De un libro que le va a apasionar, realmente le va a apasionar y que, como lo explicaron ellos mucho mejor que yo, por cierto, tiene que ver con nuestra historia argentina y también, sí, por qué no decirlo, con características también de nosotros, los argentinos. Un libro excelente, lo digo una vez más. Enseguida regresamos, esto es El Refugio por la Televisión Pública.